Bienvenido a tu canal de Todo Un Poco. En este video le traigo 8 posibles soluciones para resolver problemas de internet. Lo primero es verificar que tenemos conexión a internet. Lo podemos verificar con un dispositivo. En el dado caso que tenemos internet y nuestra PC no, lo que vamos a hacer es desconectar nuestra fuente de alimentación de router. Solo primero vamos a darle 10 segundos para que toda la energía que tenga se descargue. Si aún así no te funciona, el segundo método es uno de los más importantes y es dirigirnos a configuración y actualizaciones y seguridad y vamos a darle a solución de problemas. Solucionador de problemas. Una vez que le demos acá, vamos a conexiones a internet. Le vamos a dar a ejecutar. Ya aquí automáticamente Windows se encargará de solucionar cualquier inconveniente que tenga nuestra red de Wi-Fi o nuestra conexión a internet. Si no te funciona, vamos a la parte de abajo y vamos a darle acá adaptadores de red. Le damos a ejecutar, le damos a Wi-Fi y le damos a siguiente. En el caso mío parece que tenía un inconveniente y lo corrigió. Si aún así te sigue dando problemas, el tercer paso lo que haremos será dirigirnos acá, vamos a escribir cmd, símbolo de sistema, le damos a ejecutar como administrador y lo que vamos a hacer es colocar los comandos que le dejaré en pantalla. Es importante aclarar que cada comando, una vez que se haya escrito, le vamos a dar a Enter, a cada uno independiente. También quiero decirle, muchachos, que si alguno de estos métodos fue de su ayuda y le funcionó, por favor, agreguen un comentario para que otras personas, tal vez si quieran verlo e intentarlo, puedan ir directamente allá. Lo que sigue será darle un poquito de tiempo. Una vez vamos a confirmar que nuestro problema se haya resuelto. En dado caso que no se te haya resuelto, vamos a ir al cuarto paso. Una vez acá lo que haremos será escribir panel de control, le damos clic y vamos a redes de internet. Luego le damos donde dice centro de redes y recursos compartidos. Una vez acá, vamos a darle a crear una nueva. Lo que haremos será darle a conectar manualmente a una red inalámbrica, en dado caso que usted tenga Wi-Fi. Una vez aquí lo que tenemos que hacer es llenar las casillas que nos presentan con el nombre de nuestra red Wi-Fi, la seguridad y la contraseña. Una vez terminado, verificaremos que tenemos internet. Si no tenemos, si en tu caso aún no tiene internet, vamos al siguiente paso. El paso número 5. Bien, aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos al botón de inicio
vamos donde dice administradores de dispositivos, y una vez acá lo que vamos a buscar serían los drivers de la tarjeta de red. Entonces vamos a seleccionar nuestra tarjeta de red, en mi caso es esta. Siempre busquen la que diga network. El dispositivo va a cambiar dependiendo del board, pero en mi caso es la de Qualcomm. Entonces le doy acá, aquí está, puedan que diga Intel, dependiendo. Una vez acá lo que haremos es desactivar el controlador o los drivers. Le damos que sí. Hay ocasiones que le puede salir un signo de interrogación. Una vez que esté desactivado, vamos a proceder a activarlo de nuevo y verificamos que el problema se haya resuelto. Si en el caso tuyo aún no se ha resuelto, lo que prosigue sería actualizar los drivers y le damos a actualizar. Una vez terminado, le damos acá. Una vez terminado, verificamos que tenemos internet. Si en dado caso que no, el paso que sigue es desinstalar los drivers. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero le vamos a dar a desinstalar. Una vez que ustedes lo desinstalen, lo que prosigue es darle a reiniciar. No tengas miedo, una vez que ustedes la reinicien la PC, ella cuando suba va a instalar los drivers nuevamente. Si aún así no te funciona, vamos al siguiente paso. En este paso lo que haremos es desactivar el PV6. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque hay veces que entra en conflicto con el PV4. Entonces para esto lo que le damos a configuraciones de redes y le damos si es Wi-Fi o en el caso de ustedes que tengan internet, le damos a propiedades. Una vez acá lo que vamos a hacer es buscar el PV6. Si en el caso tuyo se resolvió, una vez desactivado le damos a activar. Si funcionó, lo que tenemos que hacer es proceder de nuevo y activar el PV6. Si en tu caso no te funcionó, entonces lo que vamos a hacer es proceder con el siguiente solucionador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, lo que vamos a hacer acá es restablecer las configuraciones de energía, lo que viene siendo en lacto, ya que hay procesos que limitan lo que viene siendo las conexiones a internet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restablecer los valores predeterminados. Una vez restablecido, vamos a confirmar que el problema se haya resuelto. Si aún tu problema persiste, vamos al siguiente y último método. Bueno, este método es dirigirnos a nuestro antivirus, darle donde dice Firewall y lo que haremos es en red privada la vamos a desactivar. Después que esté desactivada, vamos a red pública y la vamos a desactivar. Si tu problema se resolvió, te recomiendo que vuelva y la active. Eso es todo. Si el video fue de ayuda y te funcionó, por favor, suscríbete a mi canal y dale like y compártelo.